Bien, estamos ahora con el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, el tema es, comencemos por lo que es este debate que hay en el país en torno a si realmente se está sobredimensionando o no esta reaparición, por llamarla así, para no usar otro nombre, otro verbo, de Sendero Luminoso. El gobierno sostiene que se está sobredimensionando esto, que hay una campaña psicosocial incluso orientada a ese fin. No sabemos cuál podría ser el objeto de esta campaña psicosocial ni quién la hace. Quizás usted nos pueda dar algunas luces al respecto. En fin, ¿qué está pasando? ¿Cuál es exactamente la situación? Porque por otro lado usted mismo ha informado que hay 1000 o 1100 hombres, soldados, militares. Se hablaba antes de 400, resulta que son más de 1000 en el teatro de operaciones, en el N Radio Río Purímac, lo cual significa que entonces algo está pasando, algo está ocurriendo. ¿Cuál es la verdad? A ver, creo que no hay que minimizar, creo que no hay que menospreciar, pero creo que tampoco hay que magnificar, ¿no es cierto? Tenemos dos focos muy bien ubicados de cuál es la presencia, digamos, armada de Sendero Luminoso. Esa está claramente en el Guayaga, donde son alrededor de 40 hombres armados, sin contar masa cautiva, es decir, estos niños, estas mujeres esclavizados que recuperamos a cada rato. Y luego... ¿En qué parte del Guayaga, perdón? Porque estos no actúan, ¿no? Están en la misma zona en la que han estado siempre. Estamos hablando del Alto Guayaga. Y no hay ningún hecho, digamos, conocido de este grupo desde finales del 2000, comienzos del 2001. Están inactivos. Sí. Pero estos que asaltaron a Homero Burgos, el presidente de la región La Libertad, él denunció, él es el hombre más de más mala suerte que haya conocido el país, un hombre que quedó aislado en la sierra, fue rescatado por un helicóptero, llevado a Tingo María, y cuando regresa por tierra resulta que es asaltado por una columna nada menos que senderista, según él, porque estaba dirigida por una mujer. No, yo he estado con él y fueron delincuentes comunes, ¿no? ¿Delincuentes comunes? Sí, claro, y está además confirmado, hay identikits, hay información suficiente para poder decir eso. Creo que es malo tratar de ver a Sendero en todas partes, ¿no? Por eso es que yo estaba tratando de explicar dónde este Sendero está focalizado. De acuerdo. La zona del Guayaga y luego la zona del N Apurímac. En la zona del N Apurímac tenemos alrededor de 135 hombres armados, sin contar otra vez la masa cautiva, es decir, estas mujeres y niños esclavizados. Los que están en el Guayaga responden a un líder que se llama Artemio, que es acuerdista, es decir, es uno de los que propugnó, siguiendo las consignas de Abimael Guzmán, el acuerdo de paz. Y no tienen ningún contacto ni relación con aquellos que se mueven en las cuencas de los ríos N y Apurímac. El líder ahí es José, el líder político, hay un líder militar que se llama Lipio, y estos fueron seguidores de Feliciano y después han mantenido su propio accionar. Esta es gente violenta y esta es gente que nunca dejó de existir en ese lugar en ningún momento. Hay quienes dicen, el general Fournier afirma que han crecido esas, antes eran 25, 30 los hombres armados, ahora son 130 o 135, dice usted. Bueno, desde que yo soy ministro de Defensa son alrededor de 135 y llevo 1 año y medio, me parece. Ajá, de acuerdo. ¿No? ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahora, ¿son armados, están bien armados? Bueno, tienen fusiles, tienen FAL, tienen AKM, tienen 2 ametralladoras y una cantidad importante de carabinas. 2 ametralladoras, esa es una novedad. Una capturada en un helicóptero, creo, ¿no? 2, de un helicóptero en el año 98, si es que no recuerdo mal. Y las usan, me imagino, obviamente, disparan a los helicópteros, con eso. Claro. Y tienen vinculación, obviamente, con el narcotráfico, estas columnas. Sí, claro. Es gente que compra la producción de hoja de coca, es gente que hoy se presenta con un rostro renovado de colaboración con la comunidad, es gente que en algunos casos compra y paga en dólares, y que está vinculada al narcotráfico, claro. Y su radio de acción es esa zona. Claro, porque su principal ventaja estratégica es el conocimiento profundo del terreno.
Pero entonces, perdón, antes de pasar a lo que se está haciendo ahí, cuando se habla de estas columnas que no en esa zona, sino en la sierra, por ejemplo, en Ayacucho, en Apurímac, ingresan a pueblos, los convocan, los arengan, en fin, y después se retiran, columnas armadas, esas no son estas, o Sí, esas claro. no existen, son estas. Estamos hablando de este grupo, por supuesto. Son Lo que... parte de estas 135 que se van a la sierra y... Ya, pero claro, lo que ocurre, y esto es importante decirlo, es que no debemos dejarnos distraer por unas pintas que aparecen en Huancabamba o en el Cusco, ¿no? Y que obviamente están aprovechando esta ola de popularidad de Sendero Luminoso. Lo que debemos es concentrarnos en el lugar, por eso es que tenemos una zona de emergencia donde están los departamentos de Junín, Ayacucho, Apurímac y la provincia de la Convención en el Cusco. No, pero las pintas aparecieron también en Huamanga, en la salida de la Sí, carretera claro. Huamanga. Sí. Pero Esas sí son atribuibles, por supuesto, a este grupo que se mueve en esos departamentos y en esas provincias. o sea que estas son columnas que salen de la selva, incursionan en la sierra y regresan. Sí, claro. O en la sierra hay columnas distintas. No. Hay una sola columna dividida en 3 compañías. Hay una compañía que es la compañía norte. Debo tenerlas por aquí. A ver. Sí, hay una que es norte, hay una que es centro y hay una que es sur. Una se llama Pangoa, la otra se llama Púcuta y la otra se llama Vizcatán. Por cierto, el terreno es tremendamente complicado, tremendamente difícil. Hay zonas donde no hay una descripción geográfica adecuada. Se sube muchísimo, por ejemplo, en Sello de Oro o en el Vizcatán, y arriba hay una niebla permanente. Entonces, bajar hombres en la parte más alta, que sería lo ideal, no es sencillo. Entonces es una lucha muy cuesta arriba, pero que estamos llevando a cabo con nuestros mejores hombres. Tenemos 1.100 hombres ahí haciendo este esfuerzo. Del ejército. Del ejército y de la marina. Y se están incorporando también algunos de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea del Perú. Este es un operativo de las conjunto, Ahora, ¿no? muchos de estos hombres no están preparados para ese terreno, ¿no? No están acostumbrados a ese terreno selvático, complejo. Bueno, estamos hablando de comandos, ¿ah? Estamos hablando de Comando. fuerzas especiales, estamos hablando de hombres... Todo terreno. Todo terreno, por supuesto. Estamos hablando de gente que conoce muy bien el lugar, por supuesto no todos, conocen No, también el son lugar como lo lugares que conocen otros. ¿Cómo hacen para reconocer? Esas zonas son zonas que no han sido exploradas, casi salvo por los senderistas, ¿no? Y quizás por algunos ronderos. Las zonas más altas, ¿no? Ahora, evidentemente estamos en esta etapa que es de persecución, que es muy intensa, y esto va a yuxtaponerse a lo que llamamos el reencuentro. Este es un esfuerzo que no puede limitarse a lo militar, ¿no es cierto? La etapa del reencuentro creo que contiene... ¿Qué cosa es el reencuentro? Contiene todos los elementos de una estrategia antisubversiva que tenga como propósito capturar a estos elementos y terminar con esta amenaza. Y eso significa... Tenemos que ir a una muy breve pausa, regresamos con el reencuentro, por favor. Bien, seguimos con el ministro de Defensa, Aurelio Loré Mola. Bueno, nos está hablando de las etapas de este operativo. Este operativo ha comenzado por la persecución, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzó con el copamiento, ¿no es cierto? Después del episodio de la toma de rehenes en el campamento Tojate de Techint. Ha seguido luego con una persecución que es muy intensa y que continúa y que seguirá en las próximas semanas. Y esto debe encajar con el que denominamos, que es mucho más amplio y más ambicioso, reencuentro. Reencuentro consiste en tener una estrategia que ya está diseñada, estrategia integral para combatir a esta gente, ¿no? Y que comprende inteligencia no solo estratégica, sino inteligencia de combate, inteligencia en el terreno. De otro lado, una revitalización y una nueva relación con los comités de autodefensa,
Recordemos que en el Perú llegó a haber 11.500 comités de autodefensa. Y eso fue muy importante la alianza y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas con los comités de autodefensa. Eso no se ha retomado todavía, pero eso se va a hacer en lo que es la parte más importante del reencuentro. Luego tenemos acciones de desarrollo. Aquí hay un plan que apunta al desarrollo económico y social de esta zona específica, plan que ha trabajado el Consejo Nacional de Descentralización, y por eso es que han venido los presidentes de las regiones, se han reunido con el presidente de la República, yo me he reunido con ellos el día de hoy, y entonces vamos a tener un plan aquí muy importante que permite ir avanzando el progreso. Al avanzar el progreso, al incrementarse la presencia del Estado, entonces evidentemente se reduce la presencia senderista o este caldo de cultivo permanente por las condiciones en las que se da el fenómeno, ¿no? El fenómeno se da normalmente en zonas de pobreza extrema, combinadas con la falta de presencia del Estado, con una geografía inhóspita, más el cultivo de la coca, ¿no? Esos son los ingredientes en los cuales el fenómeno se presenta. Pero esto hay que agregar, si me permites rápidamente, las operaciones propiamente militares y de la Policía Nacional en el terreno, además de un sistema de recompensas. Hemos hablado de 50.000 soles por quien nos dé información suficiente para encontrar a uno de los 12 mandos más importantes de estas 3 compañías que forman la columna de los ríos N y Apurímac. Luego hay una tarea ideológica, política que realizar, ¿no? Aquí no estamos separados los partidos políticos. Ayer hemos estado en la Comisión de Defensa del Congreso. Creo que esto es una lucha muy clara desde el lado de la democracia contra elementos claramente antidemocráticos y opuestos al avance o al enraizamiento de la democracia en el Perú. Y por último, estamos estableciendo una oficina de comunicaciones que va a permitir 2 cosas. Primero, ir pasando fluidamente información a los medios de comunicación, pero del otro lado posibilitar que algunos documentos que hemos visto ahí reproducidos y que no son ciertos puedan verificarse. Bueno, sobre eso vamos a hablar inmediatamente, pero antes de eso, esta etapa, la segunda etapa de persecución, tiene como objetivo ubicar y eliminar definitivamente estas columnas. Sí, por supuesto. ¿O se termina dentro de un mes y se acabó el objetivo? No, para nada, pues por eso es que engancha con esta que se refiere al reencuentro y que responde a una estrategia integral. O sea que ahora sí ya la cosa es definitiva. Ah, sin duda. Usted ha mencionado que fuera de estas acciones de violencia hay acciones de agitación y propaganda que han crecido en una proporción importante en los últimos años. Eso puede ser muy preocupante. ¿De qué naturaleza es esta acción de agitación y propaganda? ¿Quién la realiza? ¿La realiza este grupo de Sendero, de esta facción de proseguir la facción violentista? ¿O la realiza la facción acuerdista, digamos? ¿Quiénes hacen y para qué? ¿Qué es lo que propagandean? Claro, lo que es importante, lo que es interesante en este asunto, es que las acciones violentas han descendido. Yo tengo aquí una comparación del año 2000 con el año 2001, con el año 2002 y el 2003, lo que va del 2003, y las acciones violentas han descendido. Lo que ha crecido es este conjunto de acciones de agitación y propaganda, que lo que buscan es un amplificador para difundirse, ¿no es cierto? Agitación y propaganda son las pintas, agitación y propaganda son los trapos rojos o las banderas estas que hemos visto colgadas en algunos lugares. Agitación y propaganda son presentarse en una comunidad o pasar cerca de la comunidad con algunos hombres armados. Agitación y propaganda también es entrar en un determinado lugar e intentar convencer a la gente, intentar llevarse a hijos de la comunidad. Pagan hasta $20 por eso en estos momentos. ¿Por un hijo?
No, pues por llevarse a una persona y te ofrecen $20 al día porque 20 se dólares al día, integre. ¿sabes? Sí, Para claro. reclutarlo. Sí, claro. Eso es muchísimo más de lo que la Fuerza Armada le puede pagar a un soldado. No solo es mucho más de lo que la Fuerza Muchísimo más. Armada le puede pagar a un soldado, sino que es además lo que explica de alguna manera este conjunto de acciones de agitación y propaganda que hemos visto en las últimas semanas. Estos son más de 135. También son 135. Intentan ser más, pero las heridas que han quedado en estas comunidades, en estos pueblos, en estas provincias, son muy grandes. Y el lobo con piel de cordero no convence. Eso lo tenemos claro. ¿No están reclutando entonces? Yo me he reunido con mucha gente de comunidades, con alcaldes, con integrantes de los que fueron los comités de autodefensa. Así es como hemos venido trabajando la estrategia integral y definitivamente hay una decisión muy clara de la comunidad de luchar contra estos elementos violentos de Sendero Luminoso que pululan o que forman parte de esta columna de los ríos N y Apurímac, ¿no? Este paro armado que ha sido anunciado, entiendo, básicamente en la provincia de Parinacochas, en Ayacucho, no es todo Ayacucho, entiendo, no sé. ¿Quién lo ha convocado? ¿Esta fracción de Sendero? Sí, un grupo de integrantes de esta facción de Sendero que se presentaron en un asentamiento minero y eran 12. Por ahí esto ya es en el sur, eso es en el sur de Ayacucho, así ya estamos más o menos lejos de Vizcatán y Sello de Oro y todo lo demás. Nosotros no nos vamos a salir de la zona. Nuestra zona, la zona de emergencia, aquella en la que estamos trabajando y realizando operaciones militares, son los departamentos de Ayacucho, No, ya sé, pero Junín. digo que me parece raro que sea esta una columna desprendida también de una de estas tres, pero en fin. Pero vayamos pues al paro armado, o sea, el paro armado intenta recordarnos unos tiempos idos y obviamente vamos a combatir el paro armado. ¿En qué consiste un paro armado? Oiga señor, si usted sale de su casa, lo mato. Si usted abre su tienda, lo mato. Vamos a dar toda la seguridad del caso, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, y de otro lado es un paro armado convocado en fechas cómodas, ¿no? Es decir, del 25 al 30, en el medio tenemos varios feriados. Claro, 28 de julio, etc. Sí, no, vamos a... Pero usted decía que era, lo corté en ese momento, por una columna vinculada a una mina, dijo, ¿cómo? No, por un grupo de integrantes de Sendero que se presentaron en un asentamiento minero. Ajá. Y que pertenecen a esta columna del N Apurímac. Pero de eso sí se sabe. Sí, claro. ¿Pero cómo pueden saber tanto? Porque estamos trabajando en el terreno, porque tenemos mucha gente en el terreno y porque creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Marcelo, por ejemplo, este senderista que ha sido capturado, sobre el cual hubo una discusión acerca de su identidad, etcétera, ya se ha confirmado que es Marcelo, ¿no es cierto? Sin duda. Pero este Marcelo es de los violentistas o de los acuerdistas, parece ser de los acuerdistas en realidad, ¿no? Es de los acuerdistas. O sea, que el tipo no estaba vinculado a la lucha armada en ese momento. Es de los acuerdistas, todavía recordemos que hay unos acuerdistas violentos, aunque no realicen acciones violentas desde comienzos del 2001 en la zona del Guayaga, pero de todos los que estaban en la película de Sorba el Griego, solo faltaban 2. Y uno de esos 2 es este Marcelo, que evidentemente es quien el ministro del Interior ha descrito bien como Marcelo. Ahora, aquí la gente debiera saber que utilizan varios nombres, ¿no? Y utilizan varios nombres todos ellos. Por ejemplo, los nombres que utilizaba este individuo están por acá. Utilizaba el nombre de Marcelo, el nombre de Carlos, el nombre de Julio y el nombre de Raúl. Uno es el nombre que se utiliza para el partido, otro es el nombre que se utiliza para las acciones armadas, otro es el nombre que se utiliza para la comunidad. Es decir, este conjunto de nombres tiene cada uno un propósito distinto. Podemos encontrar... Complicadísima. pero es que por eso es que el trabajo de inteligencia es básico, es fundamental en esto.
Aquí la policía ha desarrollado un conocimiento que es clave, que es fundamental. Y en eso mismo están trabajando hoy en la zona de emergencia las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Abimael Guzmán se ha dicho que de alguna manera estaría enviando indicaciones, consignas, directivas, de alguna forma hacia afuera. Claro, hay quienes sostienen que en realidad, como él está en la línea acuerdista, no está dirigiendo la lucha armada, no tiene nada que ver con estas columnas que están en el N. Apurímac, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No. ¿Qué es lo que, si es que es cierto o no es cierto que está enviando indicaciones y cuáles son esas indicaciones? ¿Qué está persiguiendo Abimael Guzmán? A ver, lo que sí es cierto es que hay una serie de organizaciones legales que recaudan dinero, del cual queda un saldo para poder defender y conseguir mejores resultados en los procesos judiciales para los senderistas que están presos. Estas organizaciones, que nosotros le denominamos la fachada legal, son organizaciones que están fundamentalmente integradas por familiares de senderistas que están presos en los diferentes penales. Pero Abimael Guzmán ha proclamado el abandono de la lucha armada y la sustitución por una lucha política cuyo objetivo final es conseguir la amnistía efectivamente para los presos, en fin. Pero ¿hay algo más que eso? ¿O esto es una parte, es una estrategia, es una adaptación al momento para luego retomar la lucha armada? ¿Se sabe algo de esto? Bueno, de los documentos a los que yo he tenido acceso es el mismo pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, que se quedó pues en el tiempo pretérito y que no debe volver en el Perú, y por eso es tan importante la lucha ideológica, la lucha política, la lucha de la democracia contra los enemigos de la democracia. Por eso es que es indispensable trabajar para que un pensamiento de esta naturaleza no comience nuevamente a conquistar pues mentes, ¿no? Que en el futuro se traduzcan nuevamente en... De acuerdo, pero digamos... retomamos o no la lucha armada. Por eso es importante también el progreso del país, por eso es importante el crecimiento, por eso es importante el desarrollo. Y para que haya crecimiento es necesario eliminar estos últimos rezagos, digamos. En eso estamos trabajando y no les vamos a dejar un centímetro. Se ha aprobado hoy día en el Congreso un incremento de 5 millones de dólares para el endeudamiento para la Fuerza Armada o para el sector defensa. ¿Para qué es este endeudamiento? Bueno, como todos saben, estamos en diferentes proyectos. Uno de esos proyectos es el que estamos trabajando con la Federación Rusa para renovar o repotenciar nuestro material. El otro es el proyecto de las fragatas. Obviamente las prioridades en estos momentos están claramente definidas y en consecuencia debe estar yendo a la Federación Rusa una comisión peruana para establecer unas condiciones de financiamiento y luego viniendo para acá una comisión técnica rusa que vea el material que queremos repotenciar. Estamos hablando fundamentalmente de helicópteros. Por ejemplo, esta lucha con helicópteros blindados sería mucho más fácil que con helicópteros no blindados, que son los que estamos utilizando. ¿No hay helicópteros blindados? Funcionando no, y entonces serían de los primeros que tendríamos que recuperar. Pero estos grandes helicópteros con caras amenazantes, ¿cómo que se llaman? ¿Esos no son blindados? No, estamos hablando fundamentalmente de MI-8, MI-17, que no son blindados. Lo que necesitamos son los MI-25, que son los blindados. Obviamente. Bueno, nos hemos demorado un buen tiempo en reparar estos helicópteros. Bueno, hemos tenido el dinero para hacerlo. Sí, pues. Y bueno, y aparte de eso, el presidente Toledo ha dicho que se va a destinar más fondos a la Fuerza Armada, a las fuerzas policiales y a esta zona, a estos
3 o 4 departamentos, estas 3 regiones, para este plan de desarrollo social. Sin duda. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, estamos hoy día en un esfuerzo que tiene dos partes, ¿no? Una es la repriorización del gasto presupuestal. El nuestro es un país pobre y en consecuencia no lo podemos hacer todo en todos los sectores. Y entonces tenemos que reordenar las prioridades en base a la relación que existe entre seguridad y desarrollo o entre desarrollo y seguridad. Y lo segundo es este esfuerzo de ampliación que se está haciendo y parte de esa ampliación con esos nuevos impuestos que deben recaudarse debe ir para la defensa y para la seguridad ciudadana. De ahí la subida del IGB, un punto. Obviamente eso de alguna manera aseguraría Me imagino que sí. Estos requerimientos. Bien, ministro. Encantado. Muchas gracias por su participación Encantado, en la hora N. Fue Aurelio Loret Mola, ministro de Defensa. Damos una pausa y regresamos con el rondero, precisamente, Antonio Cárdenas. Bien, estamos ahora con Antonio Cárdenas, un legendario dirigente rondero de los comités de autodefensa del Valle del Río Apurímac, que precisamente lideró este movimiento que consiguió finalmente la derrota de Sendero Luminoso en la zona. Señor Cárdenas, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos muy rápidamente, porque ya tenemos no mucho tiempo. ¿Sendero Luminoso ha aumentado su actividad en la zona del Valle del Río Apurímac últimamente, en los últimos meses, digamos? Sí, ha aumentado su accionar en la zona, donde que están tratando de concientizar y están concientizando, están incursionando pacíficamente a diferentes poblados rurales en la zona, ¿no? Entonces, esta preocupación es también para nosotros porque hemos hecho un sacrificio durante muchos años para la tranquilidad ciudadana, no solamente en el Valle, también para el Perú. Entonces, yo creo que la preocupación es para todos, ¿no? Y antes que sea tarde, es evitar el problema del terrorismo en la zona o de Sendero Luminoso. Las rondas, ya los comités de autodefensa están ya desactivados, se están reorganizando ahora. Bueno, claro, ha bajado guardia en el Valle de la Apurímac y en la Sierra, porque quizás por el abandono mismo, ¿no?, de las autoridades competentes. Claro, los dirigentes o héroes anónimos hemos hecho posible, hasta ahora lo estamos haciendo, pero también falta un poco presencia del Estado en la zona para que reactive esta organización, porque siempre se ha trabajado con el recurso propio de todos los integrantes de los comités de autodefensa. Entonces, en ese sentido, pues un poco a disminuir el accionar de los comités de autodefensa.